Dios les bendiga, hermanos, sean bienvenidos una vez más a nuestro espacio que hemos llamado nuestro maná en el desierto. Dios les bendiga, busquen en sus Biblias Proverbios capítulo 3 versículos 5 al versículo 7. Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 7. Tendremos ahí nuestra enseñanza de esta hora del día. Si tiene su Biblia, hermano, ahí con usted le voy a pedir que lo busque para que juntos podamos leerlo y podamos comprender lo que Dios quiere enseñarnos a través de estos versículos. Dice de la siguiente manera: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Voy a leer una vez más el versículo 7. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora del día por el tiempo que nos permites escudriñar tu palabra. Ruego, Señor, que este breve mensaje pueda ser de edificación y de bendición para la vida de cada uno de los hermanos. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. A través de estos versículos quise desarrollar una enseñanza la cual he llamado la autosuficiencia. La autosuficiencia es la capacidad o la manera de pensar de una persona en creer que es capaz de hacer las cosas por sí mismo. Es capaz de hacer todo lo que quiera sin ayuda de alguien. Y hermanos, una de las características que como cristianos tenemos es que ahora somos dependientes de Dios. Cada uno de nosotros como cristianos depende completamente de Dios. Dependemos de Dios en nuestra salud, dependemos de Dios en nuestra condición económica, dependemos de Dios en el trabajo, dependemos de Dios en todos los aspectos que tú te puedas imaginar, hasta en el crecimiento físico, en aspectos como tu educación también debes de depender de Dios. En todos los aspectos, hermanos, el cristiano debe de depender de Dios. Pero lamentablemente, hermanos, en estos últimos años o a lo largo de estos años, muchos de nosotros como cristianos nos hemos dejado llevar por esta frase que acababa de mencionar en un principio, la autosuficiencia. No me refiero al hecho de que usted no tenga la capacidad de poder hacer las cosas por sí solo, sino que este término se ha vuelto algo tan llamativo en la vida de los cristianos, algo tan general en la vida de los cristianos, que sentimos que somos autosuficientes incluso delante de Dios. Y hermanos, a través de estos versículos vamos a estudiar tres aspectos en los que como cristianos no debemos de sentirnos autosuficientes delante de Dios. Y el primero lo encontramos en el versículo 5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué es la prudencia, hermano? Es la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Uno de los aspectos, hermanos, en los que nos sentimos autosuficientes es en creer que somos capaces de discernir lo que está bien y lo que está mal, sin Dios. Muchos de nosotros llegamos a pensar que somos capaces de discernir o de cuestionar las cosas que están bien y que están mal de lo que se nos ha enseñado a través de la palabra de Dios. Y de ahí que surgen muchas ideas, muchas formas de pensar que vienen de este mundo. Y llegamos a decir, bueno, yo considero que a lo mejor no es malo ir al cine. O que no es malo ir a las fiestas, siempre y cuando no baile. O incluso llegamos a pensar en que el baile incluso no es malo. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos basando nuestra forma de pensar en la prudencia de nosotros mismos. En pensar que yo como persona tengo la capacidad de discernir y de clasificar las cosas que yo considero que están bien y que están mal. Que no son tan malas, que no son no es un pecado si se hacen de determinada forma, y etcétera. En fin, una forma de pensar como este mundo piensa. Y hermanos,
Llegamos a ser cristianos autosuficientes en pensar que tenemos la capacidad de discernir las cosas que están bien y que están mal por nuestra propia cuenta. Y no debe de ser así, hermano. Tú como cristiano debes de reconocer que para poder discernir y ser prudente en las cosas que están bien y en las cosas que están mal, debes de fiarte de Dios. No debes de basarte en tu forma de pensar. ¿Por qué? Porque si no es la forma en que Dios te enseña que debes de hacer las cosas, no creo que sea algo completamente nuevo de parte tuya. No, proviene del mundo. Proviene de la forma de pensar de este mundo. Y entonces es por eso que muchos de nosotros llegamos a errar en estos aspectos, en la prudencia. ¿Por qué? Porque pensamos que tenemos la capacidad de discernir las cosas que están bien y que están mal. Y a través de esto yo quiero decirle, cuando tenga alguna duda de cierto aspecto que usted a lo mejor tiene dudas de si está bien o si está mal, consúltelo a Dios. Para eso está la palabra de Dios. Para eso está nuestro pastor, el cual le puede ayudar para decirle por qué es malo bailar, por qué es malo o por qué no le agrada a Dios salir al cine, salir a los bailes, las bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Ahora el mundo te dice, no es malo tomar si tomas con medida. Y no, hermano, es pecado. Y si usted quiere saber por qué es pecado, bueno, búsquelo en la palabra de Dios. Consúltelo con nuestro pastor. Segundo aspecto, hermano. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El segundo aspecto, hermanos, en el que muchas veces nos sentimos autosuficientes es en las cosas o en nuestra vida diaria. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que muchas veces, hermanos, solamente reconocemos a Dios en nuestras vidas cuando sufrimos algún percance, sufrimos alguna mala situación. Pero cuando las cosas nos van bien, cuando nos dan un bono extra en nuestro trabajo, cuando nos fue excelente en el trabajo, cuando nos encontramos algo en la calle, o por ejemplo cuando nos llega una bendición, o cuando escuchamos que hablan bien de nosotros, llegamos a pensar que es por nuestras propias fuerzas. Porque me lo merezco, porque soy único en mi clase. Y no, hermanos, todas las cosas que nos pasan, sean buenas o sean malas, provienen de Dios. Y nos dice la palabra de Dios, todo nos ayuda para bien. Pero en este aspecto, hermanos, dice, reconócelo en todos tus caminos. Si pasaste alguna mala situación y ahora estás bien, reconoce que es Dios. Si te ha ido bien, si no te has enfermado en este año que hemos vivido la situación de la pandemia, no es por tu propia fuerza, es por la gracia de Dios, es por el poder de Dios en tu vida que te ha cuidado. Pero muchas veces, hermanos, llegamos a sentirnos autosuficientes en nuestros caminos. Llegamos a pensar que si nos va bien, es porque somos únicos, porque tenemos cualidades que otros no tienen y por eso sobresalimos más que otros. Y no, hermanos, una de las razones por las que muchos cristianos se llegan a alejar de Dios es porque no reconocen a Dios como el que da, el dador de las cosas, como el que bendice, como el que ayuda, el que prospera. Y si usted quiere ser un cristiano que no sea autosuficiente, reconozca a Dios en sus caminos. Reconozcamos a Dios en nuestros caminos. No debemos de pensar que Dios no obra en nuestras vidas, que es por nuestra propia fuerza. No, hermanos, es por Dios. Y último aspecto, rápidamente, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Esto va de la mano con fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué quiere decir esto, hermano? No seas sabio en tu propia opinión. No creas que eres lo suficientemente maduro para tomar decisiones. Muchas veces llegamos a pensar que los años de vida que tenemos nos han enseñado muchas cosas y son suficientes para poder tomar sabias decisiones. Y apenas tenemos 15 años. No, hermano. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. La experiencia de la vida no es suficiente para que tú seas sabio al tomar decisiones. Antes de cometer errores, hermano, dice el versículo, teme a Jehová y apártate del mal. No creas que la experiencia que tienes de vida, que los años que ya tienes como cristiano son suficientes para querer aventarte a la boca de león, aventarte a este mundo y que nada te va a pasar. No, hermano. Antes de cometer algo,
o antes de aventarte a este mundo, queriendo demostrar que puedes resistir, mejor teme a Dios y apártate de esas cosas. No seas sabio y pienses que, ay hermano, yo voy a ir a la fiesta de mi amigo que es inconverso, pero descuide, soy lo suficientemente maduro, soy lo suficientemente espiritual y no voy a dejarme llevar por, que si me llegan a invitar a tomar una bebida alcohólica. No, hermano, sé sabio, teme a Dios mejor y apártate de esas cosas. Seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo carne, seguimos siendo débiles y el diablo busca de una u otra forma hacernos caer. Pero no te sientas autosuficiente. No pienses que porque ya conoces de la Biblia, que porque ya te sabes todos los libros de la Biblia, ahora eres capaz de sobrellevar ese pecado en el que te quieres aventar. No, hermano, sé sabio, teme a Dios y apártate de esas cosas. En conclusión, hermanos, la autosuficiencia es algo que como cristianos no debemos de pensar que podemos llevar en nuestras vidas. No somos dependientes de Dios. El cristiano siempre debe de tener presente esto. Debo depender de Dios en todos los aspectos de mi vida. La pregunta ahora es, hermano, ¿usted ha sido completamente dependiente de Dios o ha querido ser autosuficiente en su vida? Si ha sido así, hermano, lamentablemente muchos de los tropiezos que ha tenido se deben a que usted ha querido llevar una vida autosuficiente delante de Dios. Y no, hermanos, la bendición de Dios va a yace en el cristiano que depende de Dios. Dependamos de Dios por cuanto Él es el único que puede bendecirnos, es el único que puede prosperar nuestra vida. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has permitido escudriñar tu palabra. Ruego, Señor, que lo que no puedo decir con mis palabras, tú lo puedas poner en el corazón de cada uno de los hermanos. Te pido esto en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.